Estamos toda la iglesia aquí hoy conectados en el Espíritu. Y vamos a ir rápidamente a la palabra de Dios, al libro de los Hechos. Libro de los Hechos, capítulo 2. Vamos a leer del versículo 1 al 4. Y es lo que dice la palabra de Dios. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, juntos, y de repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. Padre de los cielos, te damos gracias, Señor, por permitirnos un día más de vida. Señor, ministra en este precioso día esta poderosa palabra, Señor, que enviaste, y no permitas que llegue vacía a ti nuevamente, Señor, sino que haga todo lo que tenga que hacer en nuestros corazones. En el nombre poderoso, glorioso y maravilloso de Cristo Jesús, te damos gracias, Señor, y la bienvenida a tu poderoso Espíritu Santo para que nos guíe y nos ministre, Señor. En el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Amén. Vamos a tocar un tema que la iglesia ha tenido muy en poco y que por eso muchos no han visto resultados en su vida espiritual. No han visto avances en la vida espiritual. No han tenido un crecimiento como ellos han querido o como Dios quiere que el creyente tenga. Y es el poder que hay en el hablar en lenguas. Conozco mucho, incluso hermanos y ministros, que no están de acuerdo con las lenguas, cuando las lenguas es la mayor manifestación poderosa de nosotros como creyentes para conectarnos con Dios. Aquí vemos que la iglesia primitiva, la iglesia que militaba Pedro, hablaba en lenguas, pero ¿cuándo comenzó a hablar en lengua? Tengo hermanos pentecostal que no sé, es más, ellos no saben por qué se llaman pentecostales. La Iglesia Pentecostal Unida de Colombia. Y viven orgullosos, porque no, yo soy un cristiano pentecostal, pero ¿qué significa ser un cristiano pentecostal? Cuando estamos hablando del pentecostal, estamos hablando de que vive en un avivamiento con el Espíritu Santo. Un avivamiento del Espíritu, eso tiene que simbolizar el Pentecostés de Dios. Hoy en día se ha perdido eso en las iglesias. Hoy en día el creyente y incluso los mismos ministros pentecostales no enseñan, no ministran esto que es del Espíritu de Dios. Porque aquí viene un rompimiento de la era del hombre con la era del Espíritu de Dios. ¿Por qué un rompimiento? Claro. En Génesis capítulo 6, Dios dijo, no contenderá mi espíritu con el del hombre, porque ciertamente él es carne. Por eso serán sus días 120 años. Esa fue la era del hombre, la era de la carne. Por eso vino el diluvio. Por eso Noé duró haciendo 120 años el arca, porque fue la era de la carne. Pero cuando llega la era del Espíritu de Dios, no la era del hombre, dice que cuando
estaban en el aposento alto, dice que habían 120 personas, incluyendo María, los hermanos de Jesús, ¿sí? Y los discípulos, los apóstoles, y otros seguidores de Cristo. Entonces hay un rompimiento en ese momento, y el cristiano de hoy en día ha perdido esa noción. Puede ser por el espíritu religioso, puede ser por el mundo en el que vivimos, por las situaciones, por el trabajo, por circunstancias, por el diablo, por cualquier cosa que nos ha separado de tener una vida plena en el Espíritu a través de la oración directa con Dios por medio del don de lenguas, del bautismo del Espíritu Santo en el creyente. Dice que cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes, juntos. Una iglesia que no mantenga unánime, unida, que mantenga una coinonía espiritual, pidiendo un avivamiento de Dios para la iglesia, para el ministerio, para todas las cosas que se necesitan en una congregación, no es una iglesia viva en el espíritu, es una iglesia muerta, es una iglesia detenida, es una iglesia que no va a tener crecimiento. Todos tenemos que vivir unánimes, todos tenemos que vivir conectados con el Espíritu de Dios, ojo, conectados con el Espíritu de Dios. Eso es lo que hace que nosotros caminemos con Dios, el Espíritu Santo. Cuando hay un derramamiento del Espíritu Santo en tu vida y en mi vida, nosotros podemos decir que podemos llevar un avivamiento. El avivamiento no lo trae Dios, el avivamiento lo traemos nosotros cuando vivimos unánimes conectados con Él, con su Santo Espíritu. Y la iglesia ha perdido eso, sobre todo los cristianos pentecostales. Han perdido eso. Hoy no se vive eso. Hoy se vive una religión. Y tenemos que traer nuevamente esa coinonía, esa comunión, esa unidad espiritual a la tierra, porque se ha perdido en muchas iglesias, en muchos ministerios, en muchos lugares. Y sigue diciendo aquí la palabra de Dios. Y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba. Mira, cuando el soplo del Espíritu Santo llega a ti, tú eres transformado. Tu manera de pensar cambia. Tú te sientes estremecido. Hay muchos que sienten escalofrío, otros se les paran los vellitos, otros sienten algo caliente en la que baja por la cabeza. Otros sienten que les da fiebre. Yo les digo, no se preocupen, no es el COVID. Es que el Espíritu Santo te va a tocar y vas a tener una manifestación del Espíritu durante 3 días, porque Él me dijo que eso iba a acontecer en tu vida. Así se va a manifestar en tu vida. Y dice que es un soplo, un viento, con estruendo. ¿Por qué llega con estruendo? Porque es que el Espíritu de Dios es el poder de Dios, es la gloria de Dios. Todas las cosas fueron manifestadas en la tierra por el poder del Espíritu Santo. Jesucristo manifestó todas las cosas en el poder del Espíritu Santo. Cuando Jesucristo se bautiza, queda lleno del Espíritu Santo y ese poder lo lleva al desierto. El mismo Espíritu de Dios le obedece. Jesús y es llevado al desierto. Cuando tú lees en Lucas, en el capítulo 4, versículo 14, dice que cuando Jesús desciende del desierto, descendió en el poder del Espíritu. Porque es necesario que Dios a nosotros, cuando
para tener un avivamiento y poder portar su gloria, poder portar su poder, poder comunicarse con Él y obedecerle a Él. Porque ese es otro tema que más adelante vamos a hablar, que es que nosotros queremos hacer nuestra voluntad. Nosotros tenemos tantos proyectos, tenemos tantas cosas pendientes, tantas promesas que queremos que sean cumplidas en nuestra vida, pero bendito el Padre, mi alma te alaba, Jesús. No le queremos obedecer a los proyectos del Señor. ¿Conoces tú cuál es la promesa o la proyección que Dios tiene en tu vida? ¿Conoces tu propósito con Dios? El propósito que Dios tiene para ti. Por eso les digo, más adelante hablaremos de ese tema. Y dice que ese viento, ese soplo que viene de Dios, llega con poder. Por eso hay un estruendo. Dice, el cual llenó toda la casa. Y aquí hay algo importante que hoy en día Dios está haciendo y mucho creyente no está entendiendo. Yo viajo mucho a varias partes del país, a varias zonas. Y en la única parte donde tengo un local para congregación es aquí. Es el único lugar aquí en Medellín. Los demás son casas. Así comienzan los ministerios con un avivamiento. Aquí en este momento están conectadas todas las casas de paz que tengo regadas en el país, las que están en Estados Unidos, las que están en Venezuela, las que están en Panamá, las que están en México, las que están en El Salvador, en Chile, en Ecuador, en Argentina. Todas se conectan. Tengo un canal privado donde les enseño a los ministros, a los líderes que se están formando, pero todos, cada uno de ellos, congrega a las personas en sus casas. Porque así comenzó la iglesia primitiva. Dice que ellos estaban todos en casa. Y eso fue lo que llenó el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no llena un local, no llena un estadio, se manifiesta. Pero la llenura llega donde lo buscan. Cuando tú permaneces buscándolo, cuando tú permaneces ansiándolo, cuando tú permaneces, ay, Padre bendito, cuando tú vives pidiendo su don, cuando tú lo anhelas tener a Él, entonces Él se derrama, Él cae. Dice, el cual llenó toda la casa. Hoy en día los pastores y los ministros, Dios nos ha enseñado que Él no quería que nosotros viviéramos sentados en una iglesia recogiendo los creyentes, las almas de Él, las ovejas de Él. A través del COVID nos ha enseñado que nosotros tenemos que ir por las almas. El Señor dice, id y predicar el evangelio a toda criatura. Ese es el trabajo apostólico que tenemos. Por eso a mí me gusta ir. Los discípulos, los apóstoles, ¿qué hacían? Iban. Pero entramos en un área de confort durante todos estos años. Y ahora, la primera plaga que fue soltada, que es el COVID, nos tocó, nos hizo salir del área de confort. Mi alma te alaba, Jesús. Hay hermanos que han cerrado los ministerios. ¿Por qué vas a cerrar la iglesia? No, hermano, es que la gente ya no viene y el gobierno, el diablo se... No es el diablo. Las almas están en la calle, brother. Mira, tenemos indigentes, tenemos gente pobre, tenemos gente enferma. Ellos están en la calle. Tengo un hermano, un pastor, que le llegaban 1.500 miembros
Y comenzó ahora que hubo la temporada de diciembre, enero, febrero, comenzó nuevamente a llamar a la iglesia. Yo, hermano, ve donde ellos, arma casas de paz, saca un día y vas cada día armando, formando, discipulando, comienza en el primer amor, que es lo que el Señor quiere. ¿Por qué? Porque Dios comienza los ministerios en un hogar. Él quiere que haya un apóstol como un varón, que es la cabeza del hogar, el hombre, y una profeta como la mujer, como la ayuda idónea, para que desde ahí se levante un ministerio. Con Cristo en el medio, es un ministerio poderoso, pidiendo la presencia del Espíritu Santo, pidiendo la gracia de Dios, con la gracia de Dios, pidiendo su gloria. La presencia algún día llega, el bautismo del Espíritu Santo, el derramar del Espíritu, el soplo del Espíritu llegará y temblará esa casa y todos serán llenos del Espíritu Santo. Pero tenemos que comenzar de cero. Tenemos que salir de esa doctrina falsa que Dios quiere que nosotros tengamos megatemplos. No estoy en contra de los megatemplos. De hecho, la visión que tenemos en el ministerio es un templo no tan grande, de 7,000 personas, pero con otras características que va a tener en el tiempo de Dios para ayudar a todos aquellos que lo necesitan y todos aquellos evangelistas y misioneros que necesitan el apoyo que la iglesia a muchos les ha quitado. Y dice el versículo aquí, donde estaban ellos sentados. Vamos a tocar otro punto aquí importante. Primero, la casa. Segundo, sentados. Ellos no estaban arrodillados. Ellos no estaban clamando. No, estaban orando. Un mismo pensamiento en una casa. Los vecinos, los amigos, sentados, orándole al Señor, esperando esa promesa que le dijo Jesús y que le prometió Dios a su pueblo a través del profeta Joel: derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Ese día de Pentecostés iba a llegar. Y hacía 10 días que el Señor había partido, se había ido. Y ellos estaban esperando la promesa. La mejor promesa que tú puedes esperar de Dios es que su presencia llegue a tu vida. La mejor promesa que tú puedes esperar de Dios es que el Espíritu Santo te llene toda tu familia, toda tu casa. La mejor promesa que tú puedes esperar de Dios es que a través del fuego del Espíritu Santo tú camines con la gloria de Dios por donde quiera que vayas. Esa es la mejor promesa. Y dice que todos ellos estaban sentados. Cuando habla de la palabra sentado es porque estaban en reposo. Y aquí hay un problema en la iglesia, porque el espíritu religioso no les permite ver la gloria de Dios en su vida. ¿Cómo? Claro que sí. ¿Saben por qué? Porque no caminan, ay Padre, en el reposo. Dios no se mueve en el afán. Dios no es trabajador tuyo ni trabajador mío para nosotros pedirle las cosas de afán. Y la mayoría de cristianos piden las cosas de afán. Es más, buscan la presencia de Dios cuando tienen problemas. Así somos los cristianos, así somos los seres humanos. Siempre dejamos todo para última hora. A Dios hay que buscarlo temprano. A Dios hay que buscarlo de madrugada. Temprano yo te buscaré, de madrugada te buscaré. Mi alma te anhela y tiene sed. Cuando tú tienes sed de Dios, cuando tú lo anhelas, tú lo buscas de madrugada. Bien tempranito, de madrugada. ¿Por qué de madrugada, pastor? Porque sencillamente de madrugada el ambiente está apagado, no hay bulla, nadie te va a molestar. Es la mejor forma de buscar al Señor, de madrugada. La presencia de Dios te habla de madrugada. Me gusta orar de madrugada, después de las 12 de la noche,
en adelante hasta las 5:30 de la mañana o 6, es la hora que a mí me gusta orar. Porque el mundo está pleno. No voy a escuchar a nadie, me va a escribir, nadie me va a llamar. ¿No? Me desconecto, apago el teléfono, pongo las redes sociales aparte o saco el teléfono de la, del cuarto de oración y entro en una comunicación con Dios. Y no siempre lo hago arrodillado. Hay momentos en que me siento a hablar con Él. Pero en ese reposo espero. Porque yo hablo con Él 1 a 2 horas, cuando máximo. Y ahí me quedo callado, esperando que Él me hable. Y ese es el problema del cristiano hoy en día, que quiere que Dios le hable ya. Muchos cogen el versículo de Jeremías 33:3, donde dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Ese clamar tiene un tiempo, tiene el Cairo, el tiempo de Dios. Hay momentos en que Él te muestra, te revela, te habla y te dice inmediatamente. Pero hay momentos en que Él se toma su tiempo, porque hay cosas para las cuales nosotros a veces no estamos preparados. Hay cosas para las cuales a veces nosotros no podemos recibir ya. Porque Él conoce nuestro corazón, Él escudriña mente y corazón nuestra y sabe de qué somos capaces, en qué le vamos a ser fiel y en qué no. Entonces, cuando tú estás en reposo, calmado, orando, buscándolo, anhelando su presencia, en un mismo espíritu con, con tu líder, con tu pastor, con tus hermanos, con tu esposa, con tus hijos, tú varón que me escuchas, que eres cabeza de hogar. Y tú sometes la ley de Dios en tu casa, la colocas. Es seguro que el derramar del Espíritu de Dios va a caer en esa casa. Pero eso es algo de unidad, es algo de conjunto. Y vuelvo y repito, no estoy en desacuerdo con los grandes templos. Sí, es muy bueno los grandes templos, pero comienza el ministerio apostólico profético que Dios te ha dado a ti y a tu esposa, a tus hijos o tu mujer, el ministerio profético que Dios te ha dado a ti, comiénzalo en tu casa. No, pero es que hay muchos hermanos, ya yo conozco hermanos que se han levantado con otros hermanos que han comenzado y se les ha olvidado lo que Cristo dijo, que los postreros serán primeros y los primeros postreros. Han comenzado y Dios les ha llenado la casa. Y entonces ellos quieren manejar a los otros. Y es un error. Tú no puedes pretender manejar las almas que son de Dios. Órale al Señor para que Dios te guíe a hacer las cosas conforme a su propósito y el propósito que tiene sobre ellos. Pero las almas no son tuyas. Por aquí les voy a dejar un video por aquí que se llama La Doctrina Nicolaita. Hoy en día tenemos que dejar esa doctrina, creernos padres espirituales. Nosotros no somos más que los hermanos. Nosotros somos, si queremos ser mayores que ellos, tenemos que tener la paciencia de enseñarles, de formarles, de bendecirlos, de servirles. Y si no, léete Mateo capítulo 20 y léete del versículo 12 hasta el 25, léetelo para que veas lo que acontece ahí y lo que Jesús enseña. Y siguiendo con el tema del reposo, dice, versículo 3, y se les aparecieron lenguas, y aquí viene el poder, lenguas repartidas como de juego,
dándose sobre cada uno de ellos. Imagínense que hasta, ay Padre, hasta Dios, hasta el Espíritu de Dios en reposo mantiene. Él no vive afanado, él no vive turbado, él vive en reposo. Por eso cuando él va a matar a alguien, ay pastor, el Señor no mata, sí mata. Te lo puedo mostrar por la Biblia. Él lo hace tranquilo, él no se afana. Mira, el Espíritu Santo, bendito el Padre, mi amado, te alaba Jesús. El Espíritu de Dios, el Espíritu de Jesús, vive tan relajado que si tú lo vives ofendiendo, 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 es lo que hace es que se abre, se baja. Él no pelea contigo, él se vuelve tu enemigo, pero desde la distancia, alejado. ¿Por qué? Porque lo que el creyente no ha entendido es que lo mejor y el poder de nosotros es tener sobre nosotros, dentro de nosotros y con nosotros el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, que se derrama solamente cuando hay una unidad en un hogar, en una congregación, en un ministerio espiritual, conforme a las palabras de Jesús, conforme a la palabra de Dios, buscándolo, anhelándolo, clamando por él. Y eso se perdió hoy en día en la iglesia, en mucha iglesia. Son poquitas las familias y las iglesias que permanecen unánimes, conectados en un mismo espíritu con Dios. Son muy pocas. Porque cuando tú permaneces así, el Espíritu de Dios se derrama. El Espíritu de Dios llega. Tienes un avivamiento, tienes un Pentecostés de parte de Dios en tu vida. Y comienzas tú, ay bendito el Padre, cuando te bautiza el Espíritu Santo, comienzas tú a hablar en lenguas. Y tus lenguas son de fuego. Pastor, ¿cómo que de fuego? Sí, mira, se te incendia la cabeza, se te incendian las manos. Tú llegas a hacer liberaciones y es con el fuego del Espíritu, el fuego del Espíritu. Dice, y se repartieron lenguas repartidas como de fuego, que se asentaron sobre cada uno de ellos. Y aquí viene los Gemiduri Funky, wow, lo mejor y el rema de esta palabra. Dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Según el Espíritu les daba que hablasen otras lenguas. ¿Cuál es el poder de hablar en lenguas? El poder de hablar en lenguas es uno, o para mí es el mayor don que hay. Pero la gente no lo sabe aprovechar. La gente no lo tiene poco. Ay, el Señor me bautizó en lengua. Hasta ahí llegan. Hermano, tú supieras lo poderoso que es eso. Cuando tú oras con tu lengua natural, ¿no? Satanás puede frenar esa oración. Pastor, eso Satanás lo frena. Los demonios, los espíritus malignos lo frenan. Pero cuando tú oras en las lenguas que Dios te dio, que te dio el Espíritu, no lo frena nadie. No hay diablo que frene eso. Por eso Pablo dijo en Primera de Corintios, en el capítulo 12, en el versículo 31, dice, anhelen los mejores dones. Y hay creyentes religiosos sentados o asentados en su área de confort que no anhelan el don de lengua. Cuando tú le ministras al Señor a través de las lenguas, Él te ministra entonces a ti. ¿Por qué? ¿Cómo que tú le ministras al Señor? Claro, tú tienes que ministrarle adoración. Tú tienes que ministrarle alabanza. Tú tienes que ministrarle
santificación, tú le dices, Señor, tú eres santo. No hay nadie como tú, Padre. En lenguas. Yo conozco una hermana que ella todo el tiempo está adorando al Señor en lengua. Y el fuego que esa hermana mantiene. Ella está hablando con uno y está hablando por celular con ella. Y sí, hermanita, esto yo, ya uno entiende. Y acá, acá donde uno está, uno siente la presencia, uno siente la unción que carga esa mano. El poder de hablar, de orar, de ministrarle a Dios, de alabar a Dios en lenguas. Eso se ha perdido en la iglesia. Porque cuando Dios se derrama en tu vida, es para que tú uses ese poder, para que lo ministres a Él, para que Él derrame más de su poder y su gracia y su gloria sobre tu vida. Por eso cuando tú vas a orar, yo por lo menos cuando lo voy a hacer, cuando voy a orar de madrugada, yo no oro en español. Porque sé que el diablo, los demonios que están alrededor o están arriba, en el primer cielo, están pendientes de mi oración. Ellos hacen una barrera entre el primer y segundo cielo para que la oración no llegue. Pero cuando tú ministras en lenguas, cuando tú le hablas a Dios en lenguas angelicales, la oración llega con poder. La oración se mueve. Nosotros debemos orar en lenguas. Debemos pedir que haya un avivamiento en nuestra vida, en nuestros hogares. Yo he reprendido demonios en lenguas y no lo sabía. Después, cuando ya el Espíritu me dio otro nivel de conocimiento en él, fue que entendí que había hecho una reprensión y los demonios habían salido. Pero eso no llega así simplemente. Cuando tú no oras ni siquiera una hora, tú no puedes esperar que Dios va a derramar de tu espíritu sobre ti, porque tú tienes muchos afanes. Hay personas que tienen tanto afán de verse un partido, de verse la novela, de ver Netflix, de organizar proyectos para el trabajo. Viven afanados porque no tienen lo necesario, pero si fueran sabios, de verdad, buscarán la presencia de Dios 2, 3, 4, 5 horas. Después de que tú salgas de ese clamar, de buscar su presencia, solamente porque haya un derramar de su espíritu en su vida, solamente pídele eso. Hazlo por 7 días, 2, 3 horas en la madrugada, y verás lo que pasa en tu vida. Y después que tengas el derramar, entonces cuando vas a buscarlo, a anhelarlo, a ansiarlo, a quererlo todo el tiempo contigo, porque ahí, cuando tú eres lleno del Espíritu Santo, tú nunca dejas de caminar con Él. Él es el que te enseña a adorar al Padre. Él es el que te ayuda a obedecer la palabra. Él es el que te ministra su poder para que tú no peques. Mi alma te alaba, Jesús. El Espíritu Santo es el poder de Dios. El Espíritu Santo lleva consigo otros 6 espíritus. Y lo puedes buscar. Se los he enseñado muchas veces. En Isaías capítulo 11, versículo 2. Pero te recomiendo que te leas del versículo 2 al 5. Para que entiendas qué iba a hacer Jesús. Por eso uno no juzga. Cuando uno está lleno del Espíritu, cuando uno tiene el Espíritu de Dios sobre uno, y los otros 6 espíritus, los 7 espíritus de Dios, que trae el Espíritu de Dios, la gloria de Dios, el avivamiento de Dios en nosotros,
Tú no juzgas por las apariencias. Tú no criticas, tú te mantienes sereno. Tú haces los juicios porque los juicios te los da el Espíritu, porque Él escudriña el espíritu de la otra persona. Por eso yo no oro por todo el mundo. Yo escucho a los hermanos, sí, bueno, vamos a orar. Y Él me dice, dile que haga esto, dale esta fórmula, porque Él tiene que pagar un precio. Hay personas que me han llegado acá, de hermanos no creyentes, me han dicho, pastor, yo le pago tanto. Y yo le dije, bueno, espérate, yo le consulto a mi señor a ver si él quiere que tú pagues en efectivo eso. Porque hay veces que el Espíritu no quiere, Él quiere mostrar su poder para que vean que Él es Dios. Como hay veces que sí dice, no, si Él fue y le llevó tantos millones al brujo, al diablo, entonces que te traiga tanto. Y le hacemos eso. Entonces, tú tienes que dejarte manejar, dejarte guiar por Él. Es Él el que tiene el poder. Yo no tengo un poder, yo lo tengo a Él. Y siempre le digo a las personas, anhelen tenerlo a Él. Anhelen todos los dones, los mejores dones. Y sobre todo el don de lengua. Que con el don de lengua quiere decir que ya Él te ha bautizado y Él va a caminar contigo. Y cuando tú estés orando en lengua, te van a llegar unas revelaciones tan poderosas. Bendito sea Dios. Lo mejor que nosotros podemos hacer, ¿verdad? Yo salgo con mi esposa, voy en el vehículo y voy orando en lengua. Voy a comer, voy orando en lenguas. Estoy hablando con Él y estoy orando en lenguas. Hablando en lenguas. Me quiero comunicar con mi esposa cuando estoy retirado de ella en otra ciudad, en otra parte. Oro en lenguas y me comunico con ella. Adelante les daré ese secreto. ¿Por qué? Aparte de que somos una sola carne, nos podemos comunicar porque vivimos unánimes en un mismo espíritu con el Padre. Tenemos que pensar como una unidad, como uno solo. Ya no somos dos, somos uno. Cuando nosotros vamos a la Biblia, en la primera carta del libro de los Corintios, vamos a buscar nuestra Biblia, primera carta del libro de los Corintios, capítulo 14, vamos a leer del versículo 2 al 4, para que entendamos algo poderoso de aquí. Primera carta de Corintios, capítulo 14, versículos del 2 al 4. Mira lo que dice la palabra de Dios. Dice, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lenguas extrañas, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica la iglesia. Entonces, fíjense, yo no puedo profetizar si primero no hablo en lenguas, que es el lenguaje celestial que viene del Espíritu, para saber lo que Dios quiere para la iglesia. Voy a explicar algo. Una cosa es el don profético y otra cosa es la profecía que viene de parte de Dios. Aquí. Cuando tú tienes un don profético o un llamado profético, ¿sí? Tú te mueves en todo aquello que Dios revela y que va a hacer. Pero cuando yo, como pastor, apóstol y ministro, llego después de una semana de oración y ayuno en lenguas, o de una noche de orar, de ministrarle al Señor para que Él me ministre a mí, y después de ser ministrado por Él, yo llego a enseñar a la iglesia algo que Él me dio
a través del poder de sus lenguas en mí. O sea, la comunión que yo haya tenido con Él es la que yo voy a derramar en la iglesia para crecimiento de la misma. En pocas palabras, yo no puedo llegar a enseñarle algo que esté escrito en la Biblia, porque va a ser literatura. Yo tengo que enseñar algo que el Espíritu conozca que es necesario que la iglesia reciba. Él conoce las necesidades de la iglesia. A mí me dijo alguien ayer, pastor, ¿y usted por qué no enseña a reprender el espíritu del COVID? Y yo se los he enseñado, ellos lo saben. Además, yo no puedo enseñar algo por necesidad de momento. Yo tengo que ver qué es lo que Dios quiere que le enseñe a la iglesia. Porque Él conoce, el que escudriña los corazones, sabe cuál es la intención del Espíritu, dice Romanos 8:27. Y conforme a la voluntad de Dios, es que va a interceder por nosotros. Entonces, yo tengo que recibir algo de Él, de Dios, que llega a mí a través del poder de su Santo Espíritu, para darles a ustedes. Pero tengo que pagar el precio y pasar toda la noche orando, ministrándole al Señor, para que Él me ministre a mí, me llene de lo poderoso que Él tiene para el beneficio de la iglesia. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Es por eso que la oración debe ser en lengua, porque no hay personas. Diferente a lo que les conté de las hermanas. Ella alaba, adora a Dios permanentemente en lenguas. Está hablando con uno y de repente comienza a cantar. Y eso es glorioso. Eso es hasta bonito, eso es hasta bacano. Uno siente la presencia. Ella adora. Todo el tiempo está adorando. Es una adoradora del Señor. Pero nosotros, cuando estamos orando en lengua, hablando con Dios. Por eso ni los hombres lo entienden, al menos que haya uno o dos hermanos o hermanas que interpreten las lenguas, que tengan el don de interpretar lenguas. Es por eso que Pablo dice aquí, si se va a hablar a la iglesia, si se va a profetizar, que es mejor profetizar, es para que sea una edificación espiritual. ¿A través de qué? A través del tiempo de comunión que duraste orando, para tú dar un mensaje que venga de parte de Dios. No que lo bajaste de Google, ni de YouTube, ni de Twitter, ni de Facebook, ni de Instagram. No, eso no funciona así. Eso no llega con poder. Para tú tener el poder, necesitas tener un pago, un precio que hayas pagado en la presencia de Dios. Y entonces, cuando vas a profetizar, tú vas a profetizar exhortando. Ya lo que dice aquí el versículo 3. Pero el que profetiza, ojo con esto, habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Tú das una palabra profética, si no lleva estos tres componentes, no viene de Dios, viene de la carne o del diablo. Eso está claro. El que profetiza habla a los hombres para edificarlos. ¿Cómo? A través de la palabra. Hay que edificarlos en la palabra. El pecado es lo que nos está matando. El COVID está ahí por el pecado de nosotros. Pecado de la humanidad, el pecado de la misma iglesia. Tenemos que ser exhortados y después tenemos que ser consolados, sabiendo que tenemos la poderosa sangre de Cristo, que nos lava, nos limpia, nos purifica y nos santifica.
pero hay que exhortar, hay que edificar. Si caminamos realmente con ese don poderoso, ¿qué es el don de lengua? Si tú no oras en lenguas, no vas a caminar en el mismo poder que caminó la iglesia primitiva. Dice aquí el versículo 4, el que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza, edifica la iglesia. ¿Qué pasa cuando nosotros hablamos en lengua extraña? Estamos siendo edificados internamente. Nuestro espíritu humano está siendo edificado. Tú no sabes qué estás hablando, pero tu pensamiento, por eso Pablo decía, oraré en el espíritu, pero también oraré en el entendimiento, con el entendimiento. Tu espíritu, tu entendimiento está pidiendo, está rogando. Por eso, cuando nosotros vamos a la palabra de Dios en el libro de Romanos, en el capítulo 8, versículo 26, dice Pablo que, bendito sea el Padre, nosotros no sabemos orar como es conveniente. ¿Sí? ¿Cómo hemos de orar como conviene? No lo sabemos. Dice, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Ahora, cuando yo tengo gemidos indecibles, cuando yo hablo en lenguas, oro en lenguas, yo no sé qué estoy diciendo. Es un lenguaje brastoro, soca brastoro, kindarame, me subrahayara, arraquendele que tostoro, boquendra, vacía, vaya, bracostoro, boquipa, cayra. Es un lenguaje que yo no sé, puede ser hebreo, puede ser árabe, puede ser chino, puede ser lo que sea, francés, alemán, lo que sea. Yo no lo entiendo. Pero yo estoy siendo, mi espíritu, mi parte interna, mi alma está siendo edificada en ese lenguaje espiritual. Amén. Pero el que dice, y el que habla en lenguas extrañas, a sí mismo se edifica. Edificación interna. ¿Sí? Pero el que profetiza edifica la iglesia. Cuando yo tengo una conexión espiritual a través de las lenguas y el poder de Dios está en mí, yo edifico la iglesia cuando enseño, porque ya sé lo que Dios me ha dicho. ¿Cómo me lo dice? Me lo dice en el espíritu, me lo dice al oído, me lo dice al corazón o me lo revela el sueño. Yo he terminado de orar y duermo una hora y en una hora Él me suelta toda la película. Mira, vas a hacer esto y esto y esto y esto. Ah, Señor, claro. Y todo funciona a pedir de boca. Porque eso es edificar la iglesia en el espíritu. ¿A través de qué? A través de la comunión. El tiempo que pasé en la presencia de Dios, guiado por el poderoso Espíritu Santo. ¿También? Y dice, el versículo 14, capítulo 14, versículo 15, 1 Corintios dice, ¿qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, lo que la hermanita hace, pero cantaré también con el entendimiento. A ver, le voy a hacer una pregunta. ¿A quién de ustedes, las personas del común, le conocen los pensamientos? A nadie. La única manera de conocer los pensamientos de otro es preguntarle al Espíritu de Dios. ¿Qué está pensando? ¿Verdad? Porque eso hacía Jesús. Y eso he hecho yo muchas veces. Y me ha funcionado. Le pregunto, amado mío, si tú quieres, ¿qué está pensando ese hermano o esa hermana? Para, para saber y poder actuar conforme a tu voluntad. Y él va, escudriña y viene y me dice, me está pensando esto y esto y esto, y va a hacer esto y esto y esto. Y me he levantado y he dicho, hermano, está pensando esto y esto y esto y esto. El hermano se ha quebrantado. ¿Y usted cómo lo supo? Una conexión espiritual.
El único que conoce nuestros pensamientos es el Espíritu de Dios. Pero dice que oraré con el Espíritu, ojo, con el Espíritu, no en el Espíritu, oraré con el Espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cuando tú oras con Él, a través de las lenguas, y tienes en tus pensamientos, Señor, mira, necesito que saques a mi hijo de la droga. Señor, te pido por el hermano tal que está pasando una mala, pero en tu entendimiento, y tú sigues hablando en lenguas, la que sea. Yo conozco un pastor, Dios lo usa poderosamente, y él solamente repite tres cositas: re que me que le que re que me que le que te que re que me que le que te que re que me que le que te que re, y ustedes vieran la manifestación. Él no ha cambiado su lengua, él siempre tiene las mismas. Y ellos lo usan. No, no te preocupes, te puede dar un solo sonido, una sola sílaba. Bra, 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 bra. Ahí comienza. Pero anhela la presencia de Dios, el derramar del Espíritu en tu vida. Porque tú orando en las lenguas, con el Espíritu, orando con el Espíritu de Dios y con tu Espíritu, ministrando a Dios, ¿sí? Y en tu pensamiento, en tu conocimiento, en tu mente, intercediendo por los demás, ahí es donde está el poder, ahí es donde se manifiesta. Dice Pablo en el capítulo 8, en el versículo 27, dice, pero que el que escudriña la mente y los corazones, conoce la intención del Espíritu y conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. Nosotros le podemos pedir 1000 cosas, y si Él quiere nos da 10. Porque Él conoce la intención de nuestro corazón a través de los pensamientos que tenemos, pero con las lenguas angelicales que tenemos, estamos ministrando y orando, ministrando al Señor e intercediendo por otras cosas que los demonios no pueden entender, no pueden conocer. Y este punto es poderoso en la guerra espiritual. Hay veces que he tenido ataques de brujos y el Señor me dice, repréndeme en lenguas. Pero vamos a hablar. Y el Señor, pero es que mira, me están tirando una flecha. No, vamos a hablar tú y yo, tranquilo. Y yo me pongo a hablar con él en lengua. Me siento, me meto en la habitación que tengo y me siento. Y comienzo a hablar, a adorarlo primeramente, porque a él le gusta adoración. Comienzo a adorarlo, Señor. Shabrin de leve, man sahara. Ostiribikai brastone. Marikatostorumbria brastolaya. Lectos onadatabas. Comienzo a adorarlo. Y después comienzo a hablar con él. Hasta el punto que me dice, quédate calladito y escucha. Los demonios se van. Los ataques se caen. Los altares, los conjuros, los hechizos se revientan. Yo veo ángeles, principados, con cadenas, con lanzas, con arcos y flechas y con espada peleando, reventando los hechizos. Todo lo hace. Yo no tengo que hacer nada. No tengo que reprender a ninguno. Yo solamente tengo que estar con Él en su presencia, ministrarle adoración. Y Él me ministra poder, me ministra bendición. Él hace todo. El cristiano no ha podido entender eso. Ese es el poder de tú vivir conectado en el Espíritu, orando sin cesar. Orar sin cesar, dijo Pablo. El cristiano hoy en día no sabe orar sin cesar. No sabe orar en el Espíritu. No sabe ministrarle a Dios. Por ende, Dios no les ministra a muchos. Porque hay tantos afanes en la tierra. Hay tantas cosas que tenemos que hacer, que nos olvidamos de que tenemos un Padre Celestial que pelea por nosotros. Cuando nosotros lo anhelamos más que todas las cosas a Él. No se les olvide que el Dios que tenemos es un Dios celoso. Amén. Y vamos a leer
ahora en el libro de los Hechos, en el capítulo 19. Y vamos a leer el versículo 1 al 7. Vean lo que acontece aquí, esta palabra también, que es muy poderosa. Y dice, aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos, escuchen esto, versículo 2, les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Ellos dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Ministros de Dios en los tiempos de Pablo y no sabían que el Espíritu Santo existía. Eran ministros, predicaban el Evangelio, amaban a Cristo y no sabían que el Espíritu Santo existía. Pero vea lo que dice el versículo 3. Entonces dijo, ¿en qué pues fuiste bautizado? Le pregunta Pablo. Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, el bautismo de Juan era un bautismo para arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyese en aquel que vendría después de él. Esto es, en Jesucristo de Nazaret. Versículo 5, cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre de Jesús. Y habiendo impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lengua y profetizaban. Y eran por todos unos 12 hombres. ¿Usted imagina 12 cristianos que van por ahí como los testigos de Jehová, los enemigos contra Jehová, repartiendo papelitos, pero así como los testigos de Jehová, que no creen en el Espíritu Santo, dicen que es un poder, y sí, él trae el poder de Dios, pero él es una persona. No lo conocen, no se les manifiesta nada. Son unos religiosos más. La prueba de que el reino de los cielos está en tu vida y que tú lo portas, es que tú donde llegues, los demonios se manifiesten y salgan fuera. Lo dijo Jesús en el libro de Mateo, en el capítulo 12, versículo 28. Mateo capítulo 12, versículo 28, búscalo y léelo. Jesucristo lo dijo. Pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera los demonios, ciertamente es que ha llegado a ustedes el reino de Dios. ¿Cuántos lo portan? Estos 12 hombres que eran evangelistas, predicadores, amaban a Jesús, pero no conocían al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque no hablaban en lenguas, por eso no hablaban en lenguas, por eso no ministraban con el poder de Dios. Eran unos religiosos más. Pero cuando Pablo le impone las manos, los bautiza en el nombre de Jesús de Nazaret, por ser judíos, ojo por eso, ojo en esto, por ser judíos, nosotros, los cristianos, somos bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y hablaron en lenguas y profetizaban. O sea que la profecía que ellos tiraban adelante no venía del Espíritu. ¿Qué dicen ustedes? Ahora, cuando tú has recibido el don de Dios, que es el poder del Espíritu Santo, y tú puedes hablar en lenguas, puedes ministrarle a Dios en lengua. Ya te expliqué cómo se le ministra a Dios en lengua y cómo recibes tú las lenguas de parte de Dios, la respuesta de las lenguas. Con ese don que se te ha sido dado, tú le vas a ministrar a los demás. Porque tú tienes que ser un buen administrador de lo que Dios te da. ¿Cómo? Sí, por eso nosotros enseñamos. Aquí, en todo el país, en Necoclí, en donde tenemos los templos. El ministerio enseña, porque nosotros tenemos que ser buenos administradores de los dones.
multiplicarnos en Cristo. Por eso el problema de las iglesias es que Dios está derribando y que se están dando mucho cuenta de que estábamos errados en esa doctrina humana. Es que nosotros en cualquier casa que llegamos, cualquier casa de paz que el Señor permite, por su gracia y misericordia que se abra, se comienza un ministerio, lo primero que hacemos es comenzar a enseñar a caminar con Él. No tienen que caminar con nosotros, tienen que caminar con Él. Para que así tengamos una unidad espiritual y podamos caminar todos unánimes en un mismo espíritu con el Padre. Pero esos dones, dice Pedro, en la primera carta de Pedro, en el capítulo 4, cuando nosotros leemos en el versículo 10, vean lo que dice Pedro, versículo 10 y 11, dice, cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a otros, enséñelo a otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla conforme a las palabras de Dios, si alguno ministra, ministre conforme al poder de Dios, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria, el imperio, por los siglos de los siglos. Amén. El Padre es glorificado a través del Hijo, porque todo el poder el Padre se lo dio al Hijo. Todas las cosas las sujetó en el Hijo, en nuestro Rey, en nuestro Dios, en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero tú tienes que saber ministrarle al Señor. Tú tienes que vivir conectado con la lengua, anhélala, búscalo, busca su presencia. No te preocupes por la plata, por el día, por el carro nuevo, eso son cosas secundarias. Anhela su presencia, anhela el don de poder hablar con Dios, ministrar directamente con Él. Anhela ese fuego del Espíritu que te llena las manos, que te llena la cabeza, que te llena todo, el fuego del Espíritu. Anhélalo, tenerlo, caminar con Él. Declaro en el nombre de Jesús, tú que me estás escuchando ahora en esta hora, que tienes una visitación del Espíritu de Dios, y que el don de las lenguas es derramado en ti, que eres bautizado y que esa llama de fuego, así como en Pentecostés, se sentó sobre la cabeza de todos los 120 que estaban en el aposento alto, se sentará en tu vida en el nombre de Jesús, pero anhélalo para que busques más de su presencia, para que hables más con Él, para que seas ministrado por Él, para que tú le ministres adoración, alabanza, gloria. Tú glorifiques el nombre de Jesús, el nombre de Jehová, y seas lleno del poder del Espíritu Santo de Dios y camines con Él, Samayaranda, en el nombre poderoso de Jesús. Rama resto Sherebre Kimbalaba Sokatai. Renderebe Sokatabra Astro Boshikatabrahem. Luxtakam Adakeleke. Taitarandalaba. Ramanso Kiberende Sahebe. Tebreke Meke Lavaso. Amanso Kiala Istoresto Manala. Liptodo. Blette Bihayaranda. Doxa Bihare. Luhuni Tebe Kiata Taitoro Shara Kemere. Reketama Lava Soka. Sherendere Bekindalava. Rostor Brahmama. Daxabrakata. Rebababa Sorobroto Viviria Rayarandra. Semeke Soka la batalla. En el nombre poderoso de Jesús. No olvides el poder que hay en hablar en lenguas. Anhélalo, búscalo, que sea ministrado y que el Dios Todopoderoso, el Rey de Gloria, el Señor Jesucristo, te bendiga, te guarde y te prospere siempre. Que tengas una semana de bendición y que el Dios Todopoderoso te bendiga. Que la sangre de Cristo te cubra desde la coronilla de la cabeza hasta la planta de los pies y ten presente que ningún arma forjada prosperará contra tu vida, porque el alto, santo, sublime,
el Todopoderoso, el Sobrenatural, el Señor Jesucristo, está contigo. Y su presencia, que es el Espíritu Santo de Dios, te va a guiar siempre a toda verdad. En el nombre poderoso, maravilloso y glorioso de Cristo Jesús, Dios y Señor nuestro, lo pido. De Él soy y a Él sirvo y serviré por siempre. Amén, amén y amén. Que Dios te bendiga.